porque se les va a pasar todo el bloque de derechos y obligaciones. Y ahí mismo dejó establecido legatarios. Dos legatarios, dos, pongámosle. Entonces, él al dejar plasmada su última voluntad, desea que en cierto tiempo, ciertos bienes se le otorguen a sus legatarios. Y todo el bloque que sobra, pues lo que sería que pase a sus dos hijos. Muy bien. Pero en esta transmisión de bienes, él deja estipulado cómo, cuándo y por qué. Bueno, cómo y cuándo hay que transmitirle ciertos bienes a los herederos y los legatarios. Pero la historia nos demostró de que siempre había un conflicto de intereses entre los herederos y los legatarios, de cómo y cuándo se debería de entregar esos bienes. Derivada de estas discusiones, estos conflictos que existían entre herederos y legatarios, pues nace la figura del albacea. Esta persona, oigamos bien, esta persona debe de ser una de confianza del testador. Debe ser una persona que conozca el testador y por consiguiente que le tenga, valga, bueno, nuevamente, ¿verdad? Que le tenga confianza. ¿Para qué? Para que sea Alba, sea el encargado ¿de qué? De administrar y distribuir su herencia. Esta persona Alba sea, pues va a tener la tarea encomendada. ¿De qué? De distribuir los bienes, los derechos y obligaciones conforme a la última voluntad del testador. Esta persona, como les digo, de confianza del testador, pues se va a encargar de lleno a cumplir con eficacia con la última voluntad plasmada en el testamento, valga la redundancia, del testador. Esta figura del albacea nace con toda la intención de llevar a cabo de una forma plena, de una forma adecuada o al 100% de cómo se plasmó la última voluntad de la persona. ¿Derivado de qué? Derivado de este conflicto de intereses que nacen entre tanto lo que es el legatario, los legatarios, él o los legatarios, y él o los herederos. Porque media vez, pues moría el causante, ya ellos querían hacer lo que ellos querían, ¿verdad? A su forma, y muchas de las veces se desviaban de la intención o de la declaración de voluntad que el testador dejaba manifestada en el testamento. Es por eso que nace la figura del albacea. Ya estamos compartiendo nuestra diapositiva. Ahora sí, espero, yo creo que ya estamos ahí, ¿verdad? El sonido, imagen y que ya se está compartiendo nuestra diapositiva, pues creo que ya estamos ahí. Cualquier situación, como siempre, les pido, ¿verdad? Que se manifiesten si tuviéramos algún problema. Pero aquí aparece entonces lo que es nuestra figura del albacea. Vemos acá esta imagen que les conseguí, ¿verdad? Donde desafortunadamente después del fallecimiento de una persona, se nombra a este otro sujeto, a esta otra persona, a través de lo que es el testamento, para que ella se encargue de qué? De distribuir, de administrar, de cumplir con la última voluntad del testador plasmada en el testamento. ¿Derivado de qué? Derivado de que bueno, gracias Kimberly, gracias Al Estrada, todo está perfecto. Muchas gracias ahí por su participación y que bueno, ya estamos con todo aquí con nuestra imagen. Entonces, para esto se deja estipulado esta persona, ¿verdad? Mejor dicho, esta calidad, gracias Antonio Mendoza, también nos refiere que todo está muy bien. Para eso es que nace esta persona. Esta persona, pues, con lo que les he platicado, debe también quedar estipulada en lo que es, mejor dicho, plasmado su nombre y su calidad en el testamento. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a empezar.
albacea generalidades, ¿verdad? Para que vayamos contemplando y comprendiendo ese tema de una mejor forma. Y nos dice que el albacea ocurre, ¿verdad? Perdón, generalidades, albacea. Ocurre con frecuencia que los herederos del causante, ¿verdad? Cuyos intereses son contrapuestos a los de los beneficiarios. ¿Quiénes serían en este caso los beneficiarios? Los legatarios, ¿verdad? Como le mencionaba, sus intereses son contradictorios, están contrapuestos, son diferentes. En determinado momento, pues es lógico pensar, ¿verdad? Que el heredero se puede molestar algún día del por qué le dejaron un legado a cierta persona. Estos herederos, pongámosle que sean los hijos, que normalmente son los hijos, ¿verdad? Normalmente, em, en determinado momento se sientan molestos porque se dejen a ciertos beneficiarios ahí, a ciertos legatarios, bueno, en este caso legatarios. Pero ellos dirán, bueno, está en el testamento, está en el testamento. Pero no deja de crear algún tipo de conflicto entre unos y otros. Derivado de este volumen, de esta magnitud, de esta frecuencia que ocurre que los herederos del causante cuyos intereses son contrapuestos, son diferentes, la contraposición a los de los beneficiarios, suelen, en este caso los herederos, suelen no cumplir las disposiciones o lo hacen de una forma errónea, reduciendo su alcance a los bienes o demorando su pago en determinado momento. La experiencia ha demostrado que es conveniente que alguien de la confianza del testador haga cumplir sin dilaciones, sin retrasos, su última voluntad. Es ahí donde surge la figura del albacea. Entonces, si nos ponemos a pensar aquí, ya se está identificando un elemento, el elemento de confianza que esta persona le debe de significar al testador. Esta persona llena ciertos requerimientos que el testador espera para que sea esta persona la encargada de administrar o, con su efecto, distribuir, partir la herencia conforme a la voluntad del testador, a sabiendas que la experiencia o la historia o los casos han demostrado que después del fallecimiento de la persona y haber establecido sus herederos y legatarios, o hasta en los mismos herederos, entre los mismos herederos, si no hubieran legatarios entre los mismos herederos, se dan este tipo de problemas. Ya sabrán ustedes, ¿verdad? Yo creo que está por demás decirles, ¿verdad? Que hay muchos hijos que no quedan de acuerdo en la partición de la herencia o cómo quedó el testamento. Si se da entre hijos, como yo siempre les decía en algún momento, ¿verdad? En películas, en programas, en series, o hasta me he dado cuenta en algún momento, ¿verdad? Que por ahí me quedo yo en la sala o viendo ahí que a veces en las novelas, ¿verdad? Creo que ustedes se han dado cuenta, más algún momento, pues, si han visto algunas novelas, no estoy diciendo que seamos noveleros, pues, no estoy diciendo eso, porque no, pero a veces, ¿verdad? Que a veces sucede que nos picamos con uno así como que no, yo no miro novelas, ¿verdad? Pero en una de esas la están viendo en la casa y se queda uno así como que empieza a llamar la atención y ahí va uno también. ¿Verdad? Es muy poco los casos, ¿verdad? Pero es una circunstancia que a veces nos damos cuenta, ¿verdad? De que, bueno, yo en algún momento he escuchado, bueno, cuando estoy cenando y veo por ahí que están viendo y casualmente, bueno, en muchas de las novelas se han dado cuenta ustedes, son películas, ¿verdad? Cuando se da esa partición de la herencia, ahí es donde salen los conflictos, porque aparecen legatarios que, bueno, ¿y él o ella quién es? Y esto aquí o aparecen otros hijos, pero eso lo vamos a ir viendo después, ¿verdad? En el caso del orden de los herederos. Entonces se da el caso de que suceden muchos conflictos y los herederos, en este caso, creen tener la potestad de decir, bueno, yo le voy a entregar esto al legatario si quiere, si no, no le entrego nada. O tardan en entregar una cantidad de dinero a un albacea, perdón, a un legatario, perdón, a un legatario. Puede darte el caso de que derivado de esos conflictos
no se cumplen con las disposiciones establecidas por el testador o tardan en cumplirse al demorar la entrega de una cantidad de dinero al legatario. Es por eso, derivado de esa necesidad, derivado de ese conflicto, derivado de esos problemas, derivado de esas contradicciones o esos intereses contrapuestos entre los herederos, entre ellos mismos, y herederos y legatarios, que surge la necesidad de establecer una persona ajena totalmente a los intereses del testamento, ajena, que se encargue de qué? De distribuir la herencia y los respectivos legados que haya dejado el testador, para que la última voluntad del testador se llegue a cumplir lo más adecuado y lo más al 100% de lo que él quería. Obviamente esta persona, pues, de confianza del testador, su misión, si lo queremos ver así, su tarea va a ser única y exclusivamente de partir la herencia, distribuir la herencia, conforme a lo estipulado en el testamento. Este albacea es la persona designada por quién, por el testador, para hacer cumplir sus disposiciones de última voluntad. Por eso, mucho oído aquí, por eso se llama también ejecutor testamentario. Mucha atención con esa palabra de ejecutor, ya que si lo podemos poner desde algún punto de vista, valga la redundancia, por favor. Ejecutor ejecuta, aquel que realiza algo, aquel que cumple algo, aquella persona que en este caso, pues, llega a realizar, en este caso, que se cumpla la última voluntad del testador. Por eso nuestra ley le llama también ejecutor testamentario, porque es aquella persona que va a hacer que se cumpla lo que en el testamento se dice. Va a ejecutar lo que el testamento dice, va a llegar a realizar que se cumpla todo lo que el testamento dice. Esta persona se ha definido como el que tiene a su cargo cumplir y ejecutar lo que el autor, o sea, el testador, ha ordenado en su, valga la redundancia, testamento. Este es entonces el albacea, esta persona designada por el testador. Obviamente, bueno, si lo podemos llegar a entender así, este albacea debe quedar estipulado en el testamento. Porque tal vez el padre o el abuelo quien haya dejado la herencia va a decir, yo conozco a mis nietos, a mis hijos, aquí conforme aquí nadie va a estar de acuerdo. Vamos a dejar de compartir un momento acá. Van a decir, bueno, yo conozco a mis nietos, yo conozco a mis hijos, al momento en que yo vaya a fallecer, todos van a empezar a hacer un gran relajo en virtud de cómo yo dejé distribuida mi herencia. Ya estuve platicando con ellos que les voy a dejar esto y nadie está de acuerdo. Solo son problemas a la hora que yo los cito a todos aquí a la casa para llegar a algún acuerdo que les voy a dejar esto y esto para que no haya ningún problema, pues, de que cuando vaya a fallecer. Pero lo único que se hacen aquí son problemas. Porque que le dejo esto, que en este caso se molesta tal, y que le dejo esto y que se enoja tal, y que si le dejo esto no está de acuerdo, y que le dejo esto que no quiere. Entonces, nunca me voy a poner de acuerdo con ellos. Y sé que si yo nada más dejo así la herencia, imagínense intestada, va a ser un problemón ellos en un proceso sucesorio, ¿verdad? En este caso, para que ellos puedan tener sus bienes. Para evitarles esta situación de lo que es el proceso, una sucesión intestada, pues yo les voy a dejar el testamento, pero el problema va a ser de que ellos no van a estar de acuerdo. Y si se hacen problemas en vida, o sea, yo en vida, ya me imagino cuando yo pues vaya a fallecer,
aquí se va a desatar una guerra civil con ellos, se va a desatar Troya con ellos, pues, porque nadie está de acuerdo conforme yo quiero dejar, pues, en este caso, mi herencia y los legados que yo quiero dejar. Entonces, para que, pues, no haya ningún problema y los herederos abusen de confianza, o en este caso, no lleguen a cumplir para lo que quiero para mis nietos o para las personas que yo les dejé legados, pues, para solucionar este problema, voy a dejar establecido aquí mismo en mi testamento un albacea. Esta persona se va a encargar de hacer cumplir mi última voluntad como yo quiero. Esta figura, obviamente, pues está en nuestro Código Civil. Y los herederos y legatarios no pueden decir, no, 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 nosotros no aceptamos, ¿verdad? Pues no, no lo aceptamos en este caso. Pueden haber casos de renuncia, pueden haber casos de, ahorita vamos a ver eso, pueden haber casos de que los herederos, pues, con justa causa no quieren que sea él ¿cómo se llama? El albacea, pero si no hay justa causa, pues no se puede y él lo deja estipulado y punto final. Pero ahorita vamos a ver esto porque esto lo vamos a ver en las clases. Pero para ahorrarse entonces este problema, ¿vale? Lo que es el testador, para ahorrarse estos problemas, lo que decide hacer es dejar estipulado un albacea, en este caso, el albacea adquiere el nombre de albacea testamentario, ¿verdad? Ya me adelanté a una de las clases. Testamentario, ¿por qué testamentario? ¿Por qué? Se queda establecido en lo que es su testamento para que él se encargue de distribuir, de partir, o lo que es una partición de la herencia. Y ahí sí, los herederos y legatarios, pues lo único que les quede es obedecer lo que dice el testamento. Si no están de acuerdo, pues ellos están en su total derecho de renunciar a la herencia. Lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, esto sirve para evitar ese tipo de problemas. Para eso surge entonces, como les digo, esta figura de lo que es el albacea. Concepto y definición. Según Puig Peña, aquí vamos a ver conceptos y definiciones muy generales. Vamos a ver definiciones que se aplican al derecho comparado. Me refiero a muchos derechos, derecho mexicano, derecho latinoamericano y lo que es Guatemala, pero les quise poner esas definiciones para que tengamos un concepto bien amplio de lo que es esta figura del albacea y nos dice, según Puig Peña, al referirse al tema en relación, sostiene que el albacea, pues albaceazgo es la institución, albacea ya es el sujeto, ¿verdad? Creo que ahí no vamos a tener ningún problema. El albaceazgo es aquella institución jurídica, ¿verdad? Porque está plasmada en nuestra ley. En este caso, pues también es de carácter jurídico, institución jurídica, por cuya virtud una o más personas nombradas generalmente por el testador, generalmente nos dice, ¿verdad? Generalmente por el testador, ¿por qué? Porque puede haber un albacea nombrado por la ley. Ahorita vamos a ver eso, no los quiero confundir. Sigamos con nuestro concepto. Institución jurídica por cuya virtud una o más personas nombradas generalmente, ¿verdad? Por el testador, son encargadas de vigilar y dar cumplimiento a lo ordenado en el testamento, asegurando así la eficacia de sus disposiciones. Ya con este otro concepto, pues ya se nos hace más fácil todavía ir identificando la labor, la tarea, la actividad de este albacea. Nombrado generalmente por el testador. Yo les voy a explicar por qué generalmente es por el testador. O sea, comúnmente, o en la mayoría de los casos, es nombrado por el testador. Estas personas son encargadas de, porque puede ser una albacea, pueden ser varios, ¿verdad? Uno o dos o varios encargadas de vigilar y dar cumplimiento a lo ordenado por el testador. ¿Para qué se dejan ellos? Para asegurar la eficacia de las disposiciones del testador. Creo que poco a poco ahorita pues nos vamos introduciendo cada vez más en esta tarea del albacea. A este respecto, Manuel Osorio cita Couto e indica, ejecutor testamentario, recordemos que también se le denomina ejecutor, aquel que realiza, aquel que cumple, aquel que lleva a cabo lo estipulado en el testamento. Entonces, es el ejecutor testamentario, es la persona designada por quién, por el testador,
para que después de su muerte, en este caso el testador, ejecute, lleve a cabo, cumpla, realice las disposiciones de última voluntad. Encontramos otra definición para Rafael Rojina Villegas y nos dice, son personas designadas por el testador o por los herederos en su efecto, en ciertas legislaciones, por los herederos en ciertas legislaciones, para cumplir las disposiciones testamentarias o para representar a la sucesión y ejercitar todas las acciones correspondientes al decojus, así como cumplir sus obligaciones, procediendo a la administración, liquidación y división de la herencia. Pues en este caso ya nos trae otro tipo de aspectos, pero que van encaminados a llegar a cumplir, administrar, liquidar y dividir lo que es la herencia. Al finalizar y poder conocer estas definiciones de esos autores, podemos concluir, mucha atención, que el albacea es el ejecutor testamentario o judicial. Ahí vamos a ver por qué es judicial. En las clases vamos a ver por qué es judicial. Entonces, este ejecutor testamentario judicial encargado de realizar las disposiciones de última voluntad del testador, observando todas las facultades que le haya extendido el causante y en ausencia de estas, de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidas en la ley. ¿Qué quiere decir esto? De que este ejecutor testamentario o albacea va a ser el encargado de realizar todo, darle cumplimiento a todas las disposiciones, a todos los deseos, si queremos verlo así, de última voluntad que estableció el testador, observando todas las facultades que este testador le haya conferido a él y que lleve a cabo o que realice. Si no hay facultades, no le dejó deberes, se va a realizar de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidas en la ley, que vamos a ver más adelante. Por consiguiente, vamos a encontrar lo que es nuestra definición legal y es donde nos vamos a ubicar en nuestros artículos de este tema del día de hoy y nos vamos a ir a lo que es el artículo 1041. Y dice ahí, albacea o ejecutor testamentario. Es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y que éstas no sean contrarias a las leyes. Esta es nuestra definición. Les quiero encargar nuevamente, ¿verdad? De que si podemos ahí en nuestro libro de apuntes, bueno, me refiero a nuestro cuaderno, ¿verdad? En nuestro cuaderno podamos venir y establecer una definición propia de lo que se refiere a este tema. Nos va a ayudar, esta definición nos va a ayudar a que tengamos una comprensión más general, más comprensible de lo que es el albacea. Les pregunto, no sé si tenemos dudas, ¿está claro el tema del albacea? ¿Alguna circunstancia que no se haya podido comprender? Ya vimos alrededor de 3 o 4 definiciones, ¿verdad? En cuenta esta que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Que también puede ser esta de es el ejecutor testamentario judicial encargado de realizar las disposiciones de última voluntad del testador, observando todas las facultades que haya extendido el causante y en ausencia de estas, de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidos en la ley. Vimos también nuestra respectiva definición legal, importantísima, que dice ahí, albacea o ejecutor testamentario, es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. ¿Alguna duda para poder pasar a sus características? No sé si todo está claro. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué se designa? ¿En dónde se designa? ¿O dónde queda establecida esta persona? No sé si vamos bien con el tema para poder seguir.
Pues ahí Ruperto Santos va a quedar a disposición del testador. Más adelante les voy a poner qué requisitos debe de cumplir este albacea. Al ustedes identificar cada uno de estos requisitos, vamos a poder ver quién puede ser este albacea. Muy bien, Dina, gracias. En respuesta, Ruperto, vamos a ver qué requisitos. Al establecer los requisitos, pueden entrar una infinidad de personas a hacer ese albacea. Ahí nos va a prohibir, bueno, en este caso, quién, bueno, según los requisitos, ¿verdad? Vamos a conocer quién puede ser ese albacea. Muy bien, Lucía, está todo claro, dice, perfecto. Vamos a esperar unos segundos ahí porque nos están escribiendo, vamos a ver si es alguna duda, ¿verdad? Para seguir en lo que son nuestras definiciones, lo que es esta persona, si está claro quién es, para qué sirve, o sea, por qué se deja establecido. Vamos a ver, dice. Buen día. Pues, ahí más allá de que si nos vamos a poner a pensar que es un testamento cerrado, no armó y en el abierto también, porque recordemos que en el abierto están los dos testigos y el notario. No necesariamente, hay muchas personas que después se enteran, imagínense un testamento cerrado, no necesariamente Adal ahí. Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver, yo creo que si estamos claros, vamos a ir avanzando, porque siempre pasa por acá que nuestro tiempo se hace muy corto, ¿verdad? Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a lo que son las características del albacea. Pues, bueno, en este caso, pues, son puntos que yo les he querido dar, les he querido proporcionar para que nuestra tarea sea, bueno, de aprendizaje sea completa. Vamos a ver. Diego Tum, empezamos, como todos tenemos aquí nuestro grupo, por eso, Diego Tum por la participación. Tal vez eso de que es un derecho o que sea obligación no tiene que ver, no tiene que ver. Donde está muy bien lo que usted puso aquí, que es designado por el testador para que se lleve a cabo de mejor manera la repartición de la herencia. Ahí vamos bien, ahí quedó bien, Diego. Tú. No es que sea un derecho, obviamente, el testador tiene el derecho. Tal vez ya sé a dónde quiere llegar su pregunta. No es una obligación del testador, porque si el testador no quiere dejar el vacía, no deja. Y ahorita vamos a ver quiénes serían los quiénes distribuirían la herencia o quiénes harían esa tarea. No es una obligación, porque puede ser que no los deje y no por eso va a ser nulo el testamento. Simple y sencillamente. Imagínense que solo es un hijo. No va a venir ahí y va a dejar una albacea para un hijo, ¿verdad? No se va a pelear el hijo con él mismo, ¿verdad? Y como que en este caso, pues no sería obligación. Tal vez él se dio cuenta, ¿verdad? Que tal vez tenía 3 hijos y siempre se llevaron muy bien. Y a la hora que la iba a distribuir la herencia, dijeron, mira, padre, no tenemos ningún problema. Es más, no tenés obligación de dejarnos bienes porque ya cumpliste con nosotros con nuestro estudio. Es un ejemplo, ¿verdad? Lo que nos dejes, vamos a estar agradecidos contigo. Muy bien. Él sabe que conoce a sus hijos y va a saber que aquí no va a haber problema. Fíjate que les quise dejar un legado a tal persona porque se portó muy bien conmigo. Tenés razón, padre. Nosotros nos dimos cuenta cuando ella venía aquí a preguntar por ti o él de tu salud, siempre estuvo anuente. No tenemos ningún inconveniente. Y el padre sabe cómo son ellos, pues. Sabe que al dejar la herencia nadie va a estar agarrándose del pelo, pateándose, peleándose por la herencia. Nadie va a estar, sino que él los conoce. Y va a decir, bueno, yo no dejo albacea porque sé la calidad de hijos que tengo. Por eso no deja albacea. No es obligatorio, no es obligatorio dejarlo. Ahí vamos, Miguel Osorio. Esa sería la definición. Si es usted el que lo hizo aquí, Miguel Osorio, si usted hizo su definición ahí, perfecto. No tenemos nada más que decir ahí.
Muy bien, Diego Tum, no sé si me expliqué con su pregunta. No es una obligación, es un derecho. Si quiere lo deja, si no, no. Axel nos escribe, no, no Axel Camargo, no, no, no sería ahí, no sería ahí. Vamos a ver si le, vamos a ver. El testador deja una parte de la herencia a uno de sus hijos, pero este es menor de edad. Ahí podría entrar la figura de una albacea para el menor de edad. No, no, Axel. En este caso, el albacea no puede entrar como representante del menor. Él no tiene que ir a velar nada por el menor. Su tarea, en este caso, del albacea, es nada más distribuir la herencia como el testador lo estableció. Así, ahí nada más. Los menores van a tener a sus respectivos representantes legales, que son los encargados de recibir por ellos, ¿verdad? Ahí el albacea no entra. No entra en este caso porque ahí es un representante legal. ¿Por qué? Porque puede ser de que pueda obrar a favor de uno más que otro. Él solo se va a encargar de distribuir. El menor tiene que tener su representante legal. Características del albacea, entonces. Una de las características del albacea es un cargo personalísimo. ¿Por qué es personalísimo? Según el autor Aguilar Guerra, no puede ser delegado, ni es posible sustituir el cargo. Lo que es natural, pues por la designación importa un acto de confianza personal del causante. El causante deja, pongámosle, don Fernando dejó de albacea a don Julio, porque es persona de su entera confianza. Su hermano, pongamos que es su hermano. Y él, o esta persona, a él está encomendada esta tarea, esta actividad. A él se le encargó que él ejecute, que él cumpla con lo establecido en el testamento. Él, y ya va a aparecer en el testamento, debe aparecer su nombre, ¿verdad? Directamente ahí. Este cargo, entonces, no es delegable, no se puede sustituir, en este caso, a esta persona, pero vamos a ver ahorita el civil, va en ausencia, ahorita vamos a ver. Por eso es un cargo personalísimo. Muy buena pregunta, Saraí. Muy buena pregunta. Realmente, qué bueno que estemos bastante anuentes ahí. Buena pregunta, ¿verdad? Lo que aquí nos pregunta Saraí Valle, lo que nos pregunta aquí la señorita, nos dice, ¿qué pasaría si el albacea muriera el mismo día del causante? O un día, 2 días después, ¿verdad? Buena pregunta, Saraí. Muy bien, ahorita vamos. Saraí, si se me olvida su pregunta, por ahí me recuerda, pero aquí me la voy a grabar ahorita. Y es que esto entra justamente en el albacea judicial. Ahorita le vamos a apuntar por acá para que no se me olvide su pregunta. Muy bien. Característica entonces, personalísimo, porque se designa, valga la redundancia, la persona que cumpla con esto. No puede delegarse, ¿verdad? No puede decir, bueno, hacelo vos, ¿verdad? Porque yo no quiero. Pero sí, escuchemos bien, en algún momento se puede renunciar a hacer albacea. Ahorita vamos, porque tiene que ver con la pregunta que nos hace Saray. Vamos aquí. Es un cargo testamentario. Pues aquí creo que está bastante claro, ¿verdad? El autor Alfonso Braña sostiene que en la mayoría de legislaciones es facultad del testador el nombramiento del albacea, lo cual deja suponer que si se desea que en la sucesión hereditaria exista dicha institución, es necesario que se nombre en el otorgamiento del mismo. Quiere decir de que este albacea, que generalmente es nombrado por el testador, debe de quedar plasmado, establecido, escrito dicha institución en el testamento, pues
No es permitido que se nombre en ningún otro documento público y en todo caso se perdería la cualidad de cargo testamentario porque se originaría de otro documento diferente. Imagínense ustedes, ¿verdad? Una persona que ustedes estén ahí de herederos y llega el notario, muy bien, fíjense que aquí está, bueno, Abramos era un testamento cerrado, ¿no? O fue un testamento abierto, muy bien, fíjense aquí está el testamento. Y se los empieza a leer y bueno, se distribuye tal y tal y tal y tal. Y ustedes identifican ahí que no dejó albacea. Ah, pero viene vivo el notario y dice, fíjense que pues dejó establecido albacea a tal persona. Y ustedes se quedan así, ¿cómo así? Que sí, en las leyes pues dejó establecido un albacea para que él distribuya la herencia. ¿Y dónde está eso? Ah, eso lo dejó plasmado en este otro documento. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? No, ustedes al darle lectura al testamento, lo que se le dio de lectura al testamento, no dejó ni un albacea establecido. Y sale él con que dice, fíjese que sí dejó albacea. En ese otro documento, mire, él aquí me firmó. ¿Qué nos trata, qué nos induce, qué nos trata a decir esto? De que aquí ya puede haber algo así como que algo oculto, ¿verdad? ¿Por qué? El albacea debe de quedar establecido en el testamento. Si fuera otro documento, se anula, no tiene validez legal. El albacea, en este caso, es testamentario. Ahorita les voy a decir, por la pregunta que nos hicieron muy bien aquí, vamos a ver. No, 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 Cristian Mazariegos, ahí no, 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 no va eso. Si muriera albacea, se podría buscar un abogado con mutuo acuerdo con los herederos para que se haga. No, 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 ahorita vamos a ver eso. Paciencia. Muy bien, vamos acá. Es un cargo voluntario el de albacea. El derecho es partidario de que el cargo de albacea debe ser voluntario para que complemente, porque complementa que después de aceptado el cargo no puede renunciarse simple y llanamente, sino con justa causa a juicio del juez. ¿Qué quiere decir esto? Que es voluntario el cargo, pero en determinado momento este cargo de albacea sí se puede renunciar con justa causa. El cargo de albacea sí es renunciable después de ser aceptado. Puede ser que él diga, sí, acepto hacer bueno, sí soy el albacea, muy bien. Puede ser que después ya no, ¿verdad? Puede renunciarlo en el cargo del albacea. Es un cargo oneroso. ¿Qué quiere decir oneroso? Retributivo, podríamos llamarlo, ¿verdad? En la legión, perdón, en la legión, ¿verdad? En la legislación guatemalteca se plasma el carácter oneroso del cargo de albacea al fijar una especie de arancel. Yo sé que muchos de ustedes ya se habían planteado la duda. ¿Será que este cargo es gratis? ¿Será que se le paga? Entonces, en la legislación guatemalteca se plasma el carácter oneroso del cargo de la albacea al fijar una especie de arancel en cuanto a la retribución que perciba por el ejercicio del mismo, tomando como base el activo por él administrado o inventariado, cosa que es justa aunque dicha institución provenga de un acto de confianza, ya que su ejercicio implica tiempo de dedicación. Entonces, según lo que él distribuya, según lo que él vaya a inventariar, según lo que él vaya a realizar, por así decir, se establecerá un arancel, una retribución por la tarea que él está haciendo, por el trabajo, si lo queremos llamar así, pues, ¿verdad? Otra de las características es que es temporal.
Mucha atención aquí, por favor. Su encargo debe ejecutarse dentro del plazo que fija el testador o subsidiariamente la ley. ¿Qué quiere decir subsidiariamente la ley? No sé si comprendemos a qué se refiere cuando dice el encargo de este albacea o el tiempo que va a llevar a cabo su tarea, el albacea, debe ejecutarse dentro del plazo que fija el testador o subsidiariamente la ley. No sé si comprendemos este precepto, esta oración. No sé si se comprende o lo explicamos. Cuando dice en referencia al tiempo, su encargo debe ejecutarse dentro del plazo que fija el testador o subsidiariamente la ley. No sé si está claro. ¿Es necesario explicarlo o seguimos de largo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos claros entonces. Así es, Miguel. Ya se adelantó ahí con el plazo, pero estamos bien. Esto quiere decir de que no tiene que lo expliquemos, pues quiere decir, si el testador, valga la redundancia en el testamento, pues dejó establecido el tiempo en el que va a actuar el albacea, pues se debe obedecer a ese término que dejó el testador. Si el testador, eso quiere decir, voy a explicar esto, si el testador no dejó plazo de forma supletoria o de forma complementaria o de forma secundaria, se va a tomar el que la ley dice. Quiere decir algo complementario, algo suplementario. Suplementario era el término correcto. Entonces, si el testador no le dejó tiempo establecido al albacea para actuar, se va, en este caso, suplementariamente. Eso quiere decir subsidiariamente, suplementariamente. Si no dejó tiempo, entonces vamos a sustituirlo o, en este caso, suplementario secundario al que dice la ley, tal y como les ponemos en el apartado que se refiere al plazo en el albaceazgo 1058 y nos dice, plazo del albaceazgo. El albacea a quien el testador no haya fijado plazo deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento de alguna de sus disposiciones. Entonces, si el testador no le dejó un tiempo ahí establecido al albacea, se va a tomar el que la ley dice. Suplementariamente, va a ser el que la ley dice de un año. Antonio Mendoza, una especie de arancel, es una especie de retribución económica, de especie de retribución económica, quiere decir esto Antonio Mendoza. Muy bien, vamos a seguir. Es un cargo de interés social o público. Configura el albaceazgo como un verdadero oficio, sin complejo de funciones,
que no protege intereses propios del albacea, sino ajenos, o sea, de aquellas personas que ya no existen físicamente, para poder velar por el cumplimiento de efectividad de sus disposiciones al ejecutar el testamento, siendo por lo tanto su actividad de interés social o público y el bien jurídicamente tutelado es el patrimonio del causante, o sea que el albacea no va a actuar para un interés, para, en este caso, privado. Yo voy a ir a distribuir la herencia como yo quiera. No. Yo cuando quiera le doy es no. El interés del albacea en este caso es velar por los intereses de la persona que desafortunadamente ya no está en vida. El interés es social, el interés de la persona, no mío. Pongámosle que yo sea albacea. El interés no va a ser mío. El interés, voy a proteger los intereses del testador. En este caso, del causante, ¿verdad? Clases de albacea. Y aquí vamos, entonces, ya con la pregunta. Se me olvidó por acá. Aquí estamos. Clases de albacea. Tenemos al albacea testamentario. Creo que aquí no hay mayor problema para poder comprender este tema. El testamentario. Según Manuel Osorio, son aquellos albaceas nombrados para desempeñar el cargo en el mismo documento donde consta el testamento, lógicamente designados por el otorgante. En casi todas las legislaciones, el cargo de albacea proviene de un testamento, quizá debido a los principios que informan a la institución como confianza, imparcialidad y utilidad. Y en ese sentido, su fuente es más sólida, pues es de suponer que el otorgante nombraría para este cargo a alguien que conoce, perdón, y que conoce por sus cualidades personales o técnicas. Yo creo que aquí no hay dudas, ¿verdad? De esta clase de albacea, el testamentario, el que se deja establecido en el testamento. Muy bien, vamos ahora al albacea legítimo. Mucha atención aquí, por favor. Mucha atención, porque aquí vamos a ir ya explicando la respuesta de la señorita Saraí Valle. ¿Qué pasaría si el albacea muriera el mismo día del causante? Ahorita vamos. Están los albaceas legítimos. El fundamento legal de esta clase de albacea lo encontramos en el artículo 1045 del mencionado Código Civil, el cual establece que incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacea. Es decir, que al no haber nombramiento de albacea, a los herederos del testador les corresponde ejecutar las disposiciones de última voluntad del causante. No es respuesta esta de Saraí, no es respuesta, ahorita vamos. Entonces dice que si no se deja albacea, no se nombró en el testamento, esta tarea le incumbe a los herederos, y ves lo que dice el artículo 1045. Incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiera nombrado albacea. Cuando no se dejó estipulado, no se dejó nombrado. Está la albacea judicial. Aquí viene la respuesta, ahora sí, de Saraí. Me la perdí. Muy bien. Albaceas judiciales son aquellos designados en determinados supuestos, en determinados casos. Va a ser designado por un juez de primera instancia a solicitud de los herederos. Según Aguilar Guerra dice, esta clase de albacea es dependiente, no existe por sí misma, pues para que se materialice debe darse el supuesto que habiéndose nombrado, hasta creo que un gallo me salió,
el supuesto de que habiéndose nombrado albacea, sí se nombró albacea por el testador, o sea que sí existía uno en el testamento, este no pueda cumplir su función que se le encomendó por cualquier circunstancia. El citado código establece que se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí la respuesta de estar ahí, que sí se dejó albacea establecido en el testamento, pero este renunció, se removió o alguna circunstancia nos dice, se murió. Entonces, allí se nombra el a pedido de los, ¿cómo se llama? De los herederos, que se nombre un albacea judicial por un juez, en este caso acá lo va a nombrar un juez de primera instancia. Es por eso que el artículo 1042 nos dice, puede haber también albacea judicial, que es nombramiento por juez. Se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento. Aquí se sobreentiende que a falta de, porque se murió, cuando así lo pidieron los herederos instituidos. Saraí, no sé si respondí a su pregunta. Entonces, el testamentario, como su nombre lo indica, en el testamento. Legítimo. Si no se dejó albacea, esta tarea es encomendada a los herederos. El judicial van a hacer cuando sí se dejó albacea, pero renuncia o por otra circunstancia no lleva a cabo esa actividad, se nombra un judicial. ¿Dudas? Y no sé si quedó contestada la respuesta. Perdón, la respuesta de la pregunta de la señorita. ¿Me hace favor de comunicar? Requisitos para desempeñar el cargo. Lo que nos decía aquí, si podía ser un familiar, si podía ser tal, si podía ser tal. Ahorita vamos a ver. Por consiguiente, al conocer los requisitos de esta persona, vamos a ver quiénes no podrán hacerlo. El artículo 1048 nos dice, vamos a pasar por acá. Muy bien, aquí estamos. El artículo 1048 nos dice, requisitos para desempeñar el cargo de albacea. Número 1, tener 18 años cumplidos. Sin lugar a dudas que esta condición fue inspirada en el artículo 8, ¿verdad? Lo que es la capacidad del referido Código Civil. Pues en él se regula que a los 18 años se alcanza la mayoría de edad y por consiguiente se es capaz para el ejercicio de sus derechos civiles. Capacidad, en este caso, de ejercicio y de goce, ¿verdad? Capacidad civil para ejercer nuestros derechos. Entonces, la persona tiene que tener 18 años. A este respecto, es lógico suponer que el derecho fija como límite de la minoría y mayoría de edad los 18 años, tomando en cuenta la naturaleza biológica de la persona y psíquica del hombre, creyendo que a esa edad ya se cuenta con cierta madurez de discernimiento y por esa razón lo faculta a contraer obligaciones y derechos. Es por eso que la albacea debe ser de 18 años, no podría ser un menor de edad. Muy bien. Dice que una pregunta, dice el LIC, entonces como notario, ¿qué hago con el testamento si no hay albacea? Por cualquier supuesto yo tengo, pero si no dejó albacea y no hay problema, si no dejó albacea y no se tiene que meter el notario en nada. El notario aquí no se tiene que meter en nada. Así en pocas palabras. El notario solo sirve, en este caso, para dar fe de que era el testamento abierto o cerrado y de ahí transmítelo a los herederos y no se tiene que meter en nada. Usted no tiene que venir y que el albacea aquí, que el albacea acá, que el albacea por este lado, que el albacea por el otro lado. O sea, a usted le pueden encomendar eso, pero a requerimiento de los herederos. Usted no tiene nada que hacer de oficio. Recordemos, ustedes van a venir a este notariado, pero este notariado es a requerimiento vamos a actuar.
Usted no va a venir, "¡Ah! Aquí no hay albacea, o este no va a poder, entonces se hace esto". Entonces, no, usted va a actuar a requerimiento de ellos, a petición de ellos, pues. Otro requisito, poder legalmente administrar bienes. Según el autor La Cruz Verdejo nos dice, esta condición se refiere a aquellas personas que habiendo cumplido sus 18 años no tienen la capacidad de administrar sus bienes, como ejemplo los enfermos mentales, privados de discernimiento y las personas que abusan de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, drogas, que se exponen ellas mismas, así como sus familiares. En fin, se extiende a todas aquellas personas declaradas en estado de interdicción, porque ustedes se podían preguntar, licenciado, ¿y qué pasaría si una persona que carece de facultades mentales, pero ella tiene 18 años, podrá ser el albacea? O fíjese que, ¿será que esta persona que está declarada de interdicción porque le gustan mucho las bebidas alcohólicas y es un ebrio consuetudinario? O sea, de costumbre, pasa un mes, 2 meses. ¿Será que esta persona podrá ser nombrada albacea? Pues no, no se puede, porque no tiene la capacidad de ejercicio para poder llevarlo a cabo. En este caso, entonces, el requisito es poder legalmente administrar bienes, tener esa capacidad civil y de goce, capacidad de ejercicio. Como es de conocimiento, estas personas no pueden administrar por sí mismas ni sus propios bienes. Un ebrio consuetudinario, démonos cuenta cuando tiene ese problema de la bebida, salen a vender sus cosas. Imagínense si le dejan una albacea a él, capaz que va a acabar con toda la herencia. Por consiguiente, es obvio pensar que estas personas no pueden administrar ni sus propios bienes, pues lo hacen por medio de instituciones denominadas patria potestad. Recordemos, ¿verdad?, que se puede nombrar a estas personas un representante, un tutor, porque no pueden ellos mismos ejercer a las personas que están bajo interdicción y en su defecto a un derecho tutelar. Ello hace que descartemos que el albaceazgo, o sea, esa institución, pueda recaer en estas personas simple y llanamente porque dicho cargo es de carácter personalísimo. Pongámosle que a una persona que abusa de estupefacientes o del alcohol es declarada en interdicción, se le nombra un tutor, un representante legal. Pongamos el ejemplo, un tutor aquí. No se le podría dejar a ese tutor el albaceazgo, ¿por qué? Porque es personalísimo. Era para esta persona, pero cayó en interdicción, no puede delegarse a su tutor. Otro de los requisitos es ser capaz de adquirir bienes a título de herencia. El mencionado código regula específicamente las personas que no son capaces de suceder a título de herencia por indignidad y por testamento, respectivamente. O sea que esta persona no debería de recaer en aquellos impedimentos para recibir la herencia, ya sea por indignos o por testamento, respectivamente, haciendo la aclaración que las incapacidades por indignidad pueden no aplicarse cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias de conformidad con el artículo 995 del mismo cuerpo legal, Código Civil en este caso, ¿verdad? La capacidad de adquirir bienes. Otro en este caso es, aquí sí vienen las prohibiciones que nos decía el compañero por acá. Alguien estaba diciendo ahí, no recuerdo quién fue, vamos a ver, que se podía hacer un familiar o no. Aquí dice, una prohibición. No estar en servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público. O sea que esta albacea no puede ser un juez, no puede ser un fiscal del Ministerio Público, no puede ser un auxiliar fiscal. En relación a esta última condición, consideramos, bueno, vamos a ver, vamos a regresar un minuto para acá. Uy, ya me pasé. ¿Por qué creen ustedes que esta albacea no podría ser un juez?
¿O no lo podría hacer un fiscal del Ministerio Público? Les pregunto, ¿por qué creen ustedes que esta albacea no podría ser un juez o un fiscal del Ministerio Público? Vamos a ver por acá. ¿Por qué creen ustedes, verdad, que este albacea no podría ser un juez, como dice acá, verdad? ¿O no podría ser un agente fiscal? No, 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 no. No, no, no. Expliquen por qué no podrían, por qué creen ustedes que un juez o un agente fiscal no podría ser albacea. Vamos a ver. Si vamos por ahí. Por ahí vamos, Ico. Pues vamos por acá para que nos ayude un poquito. En este caso nos dice, ¿verdad? Que no estar en servicio de funciones judiciales o el Ministerio Público. En relación a esta última condición, consideramos que cualquier persona que haya sido nombrado albacea no debe estar ligado en funciones a ninguna de esas dependencias, sin importar la jerarquía del funcionario, ¿va? Juez, secretario, auxiliar, agente fiscal, toda vez que se pretende evitar vicios en su ejercicio, considerando que en la tramitación de un proceso sucesorio testamentario obligadamente se tiene que relacionar con esas dependencias y no sería procedente que alguno de los funcionarios ejerciera un cargo de esta naturaleza, porque podrían haber favores en determinado momento. Como decían aquí, el nombramiento de este juez puede tener influencias para que se nombre a un albacea según a su, en este caso, interés. Muy bien, nos vamos a lo que son las obligaciones del albacea. La legislación señala como obligaciones del albacea las siguientes. Dice, mientras no haya declaratoria de herederos, nosotros lo vamos a ver dentro de 15 días. Mientras no haya declaratoria de herederos, él tiene la obligación de demandar y responder en juicio. La legislación civil otorga al albacea una especie de representación judicial de la sucesión, lo cual en caso de no haber todavía declaratoria de herederos y prohibición judicial al respecto, se transforma en una obligación en cuyo caso muy bien se podría demandar a la mortual por medio del albacea o a la inversa. En este caso, pues esta albacea tiene las obligaciones en determinado momento de una representación judicial. En el caso, pongámosle, de que se esté demandando que el testamento es nulo, él podría en este caso defender esta postura, llevar esa representación legal sobre el testamento. Obligación de cumplir el encargo en el tiempo fijado por el testador o el juez. El mencionado código regula este aspecto y establece que el cumplimiento de las funciones del albacea debe de realizarse en el término de un año, si no se ha fijado plazo para ello, el cual puede ser prorrogado por otro año. Y si aún así no se hubiere cumplido todavía con la voluntad del testador,
el juez puede conceder otra por el tiempo que fuere necesario. No, Alberto, hay nada que ver. El Ministerio Público no tiene nada que ver ahí. No, por eso es de que ellos no pueden ser albaceas, Alberto. Por eso es que no pueden ser albaceas. Obligaciones relativas al patrimonio familiar. Según Rafael Rojina nos dice, para que exista esta obligación es necesario que el testador haya dispuesto que determinadas personas se beneficien en común por determinado tiempo sobre la herencia o parte de las mismas, bueno, según lo que se haya dejado, ¿verdad? Asegurar a los herederos o legatarios la devolución de sus bienes si ellos lo solicitaren. Esta medida de seguridad de entrega está regulada en el mencionado cuerpo legal que a diferencia de otras legislaciones puede no darse en el ejercicio del cargo, pero cuando las personas llamadas a suceder del causante en sus bienes así lo soliciten, es a partir de entonces un deber del albacea que no puede evadir por ningún motivo y que puede cumplir de preferencia mediante un compromiso escrito. Si en un determinado momento, pues devolverle sus cosas si se retuvieron por algo. Encontramos entonces lo que es la obligación de la participación y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. El autor Goyena Copello, al referirse al tema, establece que, a no dudar, esta es la obligación más importante que deberá cumplir el albacea, pues todas las demás giran alrededor de ella y no existen por sí solas, ya que si el causante otorgó testamento, es lógico suponer que en él dispone la partición y adjudicación de sus bienes. Agregando a esto que si nombró albacea, este tendrá a su cargo el cumplimiento de su voluntad, sea a título particular, con legados o universal herencia. Entonces, esta es la obligación más importante que tiene el albacea. Llevar a cabo la la partición y adjudicación del haber, en este caso, de lo que es el patrimonio del testador. Otra de las obligaciones es dar cuenta documentada a los interesados después de haber ejercido el cargo. Esta es otra de las obligaciones que no puede faltar en el ejercicio del albaceazgo. Y aunque el testador lo dispensare de tal obligación, el artículo 1061 del citado código lo impone. Consideramos que en beneficio de ambas partes, ya que por un lado los herederos o interesados son asegurados documentalmente de parte del albacea en cuanto a su actividad y por otro lado la aceptación de la rendición de cuentas por parte de los interesados deja salvo la responsabilidad de la persona que ejerció tan importante cargo. Y por eso nos remitimos al artículo 1061, que nos dice, rendición de cuentas. Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de su obligación de hacer inventario y rendir cuentas. O sea, no se vale, o sea, no tiene valor. El albacea dará a los interesados cuenta documentada del albaceazgo inmediatamente después de haberlo ejercido. Rendición de cuentas, ¿verdad? De todo lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Bueno, en este caso, pues, en referencia a lo que se había dejado, pero tiene que dar una rendición de cuentas. Prestar garantía cuando así lo exigieren los herederos o el juez. Del texto de dicho artículo se deduce que no opera para el albacea de origen testamentario, lo cual creemos que se da en razón de los principios que informan al albaceazgo, especialmente el de confianza, pues cuando lo nombra el testador generalmente no existe garantía porque conoce las cualidades de la persona a quien le confiará el cargo, así como sus principios, cosa que no ocurre en el albaceazgo de origen judicial, que se da más en todo por sus cuestiones de oficio y en tal sentido se hace imperativo que ante las posibles responsabilidades que en el ejercicio de tal cargo este sí preste la suficiente garantía a los herederos, que puede ser fiduciaria, hipotecaria, prendaria o de cualquier forma. Entonces,
Quiere decir, según lo que dice el artículo número 1044, los herederos o el juez en su caso pueden exigir garantía al albacea judicial, lo que nos explica de que un albacea testamentario no tiene la obligación de prestar garantía por la función que está realizando, porque se supone que esta retribución fue por confianza del testador. En el caso de lo que es el albacea judicial, sí debe de prestar una garantía hipotecaria, prendaria o fiduciaria, en este caso, para llevar a cabo la actividad que se le encomienda. Él debe prestar esta garantía para saber que va a cumplir con lo que se le estipuló. Diego Tum nos dice sí, bueno, ahí la pregunta, sí, en algún momento pues ellos pueden ser parte de herederos o legatarios. Para eso sí ya vamos a leer nuestros artículos. La respuesta de Diego se encuentra en el artículo 1063, si no fueren herederos o legatarios, ¿verdad? Porque en determinado momento pues podrían ser. Por eso, ahorita les voy a explicar de qué artículos a qué artículos. Aquí están nuestras preguntas de repaso, semana 10, Derecho Civil 2. Definición de albacea. Mencione y explique las clases de albacea. Mencione y explique las características del albacea. Especifique cuáles son las obligaciones del albacea y cuáles son las facultades y atribuciones del albacea. Vamos a dejar un rato ahí para que puedan ver sus preguntas. Bueno, vamos entonces a un aspecto bastante importante. Solo vamos a apuntar un dato aquí, permítanme. Muy bien. Vamos al artículo 1050, por favor, que vamos a complementar lo que dice ahí. Las facultades y atribuciones de los albaceas. ¿Qué es lo que se les encomienda? Además de lo que designe el testador, serán las siguientes. Número uno, disponer y pagar los funerales del testador, con arreglo al ordenado por este y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Segunda, hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. Tercera, hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes. Cuarta, pagar las deudas y legados. Quinta, administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Entonces, por favor, debemos darle lectura, también contenido de parcial, como les he mencionado, lo referente a la legislación aplicable a partir del artículo 1041, que pudimos ver ahí la definición de lo que era la albacea, 1042 a la albacea judicial, 1043 en el caso que se nombra albacea judicial, 1044 lo que es la garantía que debe prestar el albacea, número 1045 lo que es el albacea legítimo, ¿verdad? Si no se hubiera estipulado. Vamos también a lo que, bueno, ahí es lo que tenemos que darle lectura.
las condiciones para ser albacea en el artículo 1048, por favor. Tenemos las facultades de los albaceas en el 1050, obligaciones relativas al patrimonio familiar, lo que vimos, entrega de legados, el cargo de albacea no puede transmitirse porque es personalísimo, la característica en el artículo 1055, y el 1047 también, que ahí se encuentra también lo que es el caso de lo personalísimo. Tenemos también la prohibición de albacea de adquirir bienes de la herencia, hay que conocer ahí. Dice, durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de administración, no podrá adquirir el albacea por sí ni por otro medio bienes del testamento ni créditos contra ella bajo pena de nulidad, mientras se esté haciendo la administración, ¿verdad? El plazo del albaceazgo es de 1 año. Ahí dice en el artículo 1059 que se puede ampliar. 1061 la rendición de cuentas. El 63 honorario del albacea, si no fuere heredero o legatario, nos dice ahí está el porcentaje. Remoción del albacea y terminación del albaceazgo. Ahí en el caso la respuesta podría ser por muerte, imposibilidad, renuncia o remoción del albacea y por vencimiento del término señalado por el testador por la ley, en su caso por los interesados se puede dar la terminación del albaceazgo. Muy bien. Entonces, del artículo 1041 al artículo 1067 está lo estipulado en referencia al albaceazgo. Muy bien, no sé si tenemos dudas, algo que no haya quedado claro para que lo podamos explicar sobre la definición, las características, la tarea en este caso de lo que es el albacea. No sé si tenemos dudas entonces. Si no, pues podríamos dejarlo por ahí. No sé si estamos bien con la clase, se entendió el tema, lo que son los artículos. Si no hay ninguna duda, muy bien. Creo que entonces estamos claros. Vamos a dejar la clase el día de hoy. Ya culminamos lo que es nuestro tema hoy, como les mencionaba, de la 10ª clase ya, tema albaceas. Espero haya quedado bastante claro. Espero que pues haya podido responder a sus dudas. La clase haya estado amena. Pues como les digo, en un rapidito, pueden decir que el tiempo se va rapidito. En el caso de nuestros 2 periodos, cuando uno se da cuenta, pues está anuente a lo que es nuestro horario para no pasarnos. Estoy esperando por aquí. Si no hay ninguna duda, pues los voy a esperar para nuestro curso a las 2 de la tarde. Muy bien, gracias a todos por sus. Gracias, Araí, Dina, Ico y Ruperto. Les agradezco mucho. Entonces, los espero a las 2. Les voy a dejar estos 4 minutos para que nos relajemos un poquito. Los espero a las 2 de la tarde para un tema muy importante en Procuraduría Jurídica, que sería el derecho mercantil. Muy interesante el tema para el día de hoy. Gracias, Ale. Gracias, Kimberly y Antonio Mendoza. Muy bien. Los espero entonces en un par de horas para nuestro curso de Procuraduría Jurídica.